¿Qué tal, amigos de Demonios? Hoy tenemos una tertulia que en lo personal es muy especial, una persona a la cual estimo muchísimo, quiero muchísimo, a pesar que no nos conocemos personalmente, pero hace años que virtualmente estamos en contacto gracias a este común interés por el tema del misterio y los ovnis y muchas cosas más. Débora Goldstein, un placer tenerte en el canal y bienvenida a Demonios. Bueno, no, nada, qué grande, al fin podemos charlar y para mí es un súper placer, digo, la admiración total por todo tu trabajo y tu persona, así que nada, aquí estoy y vamos para adelante, ¿no? Que sea una noche, ¿no? Que nos lleve hacia otros rumbos. Bien, bien. Siempre tengo la costumbre de preguntarle a mis invitados, que son todos amigos, quién es tal persona, en este caso quién es Débora. Eh, y uno en el fondo ya sabe la respuesta, o sea, como yo los conozco a estas personas, uno ya sabe más o menos la respuesta. Pero en tu caso particular, realmente yo no sé quién es Débora Goldstein, porque sé que haces un montón de cosas. Te imagino como una especie de Indiana Jones en mujer, pero realmente quiero saber quién sos porque haces un montón de cosas que ni yo sé a veces hasta dónde alcanzan tus conocimientos y tu experiencia. Así que, para empezar, ¿quién es Débora? Soy ante todo una curiosa, terrible curiosa, pero bueno, soy de profesión bibliotecaria, trabajo hace 16 años en una universidad privada, ¿no? Así que bueno, ese es como mi base, ¿no? La lectura, los libros, y a partir de ahí un mundo paralelo, que es el mundo que vos a veces conocés, que es el mundo de un poco de estas investigaciones locas de los últimos años, ¿no? De sumergirme mucho en la cuestión subterránea, ¿no? Y a partir de mi blog, que se llama Crónica Subterránea, ¿no? Nada, pero ante todo una curiosa de toda la vida, ¿no? No hay mucho misterio en mi persona. Y soy sí una estudiosa obsesiva, ¿no? Más que Indiana Jones te diría más una persona más mental, ¿no? Menos física y más mental, en mi caso, ¿no? Eso está claro, ¿no? Funciona así, ¿no? Soy de mucha lectura, de mucha comparación de datos, de nada, de sumergirme en estas investigaciones, pero a mi manera, como diría, ¿no? De otra forma, ¿no? De otro abordaje. ¿Cómo empezaste? Me imagino que fue a través de la lectura, o sea, un poco de tu profesión y de tus gustos por la lectura que te metiste en estos temas. ¿Pero hubo algún disparador en particular? Sí, la verdad que, digamos, sí, ¿no? No fue específicamente la lectura que me introdujo un poco en estos temas, sino que fue una experiencia ufológica que tuve de muy chica, junto a mi mamá, cuando vivía en el barrio de La Boca, donde vi un objeto desconocido que se nos acercó en ese momento, ¿no? En pleno barrio, ¿no? A una cuadra de mi casa. Así que tendría entre 6 y 7 años, no recuerdo bien la edad, pero digamos, fue un antes y un después un poco, ¿no? Empieza algo ahí, ¿no? Se manifiesta algo en mi vida de lo extraño, como dirías, hace su irrupción en mi mundo, ¿no? Pero lo dejé pasar a eso, digamos, lo tomé como algo, como, si bien asombroso, no tuvieron que pasar muchos años para que yo me sumergiera en todo eso, pero sí fue como una especie de mini disparador, Contanos, ¿no? Y después contanos, contanos brevemente ese avistamiento. bueno, yo vivía antes de los 11 años, viví hasta los 10 años, diría, viví en el barrio de La Boca, me crié en un conventillo en ese momento, eran con mi mamá y mi papá, éramos tres, y una noche volviendo, vivía en la calle Australia, que hoy es la calle Quinquela Martín, muy cerca de la avenida Patricios, ¿no? Cerca del Riachuelo, a unas cuadras del Riachuelo. Venía con mi mamá caminando hacia casa y le digo a mi vieja, la luna no sigue, ¿no? Lo clásico. No, muy infantil lo mío, pero sentía que algo distinto estaba sucediendo y no entendía bien qué, ¿no? Y lo relacioné con la luna.
y una cuadra antes de llegar a mi casa, y justamente en el colegio donde hice el jardín de infantes, se posó un plato, pero tal cual nunca volví a ver una cosa semejante, ¿no? Hermoso y brillante, ¿no? Con la clásica ventanita, todo plateado. Y con mi mamá, bueno, nos quedamos como absortas, ¿no? Y tuvo un segundo, yo sentí como que vino a presentarse, ¿no? Ahora, después de muchos años, puedo decir como algo de eso, ¿no? Como que, ya te digo, ¿no? Fue bien claro la irrupción de ese objeto, ¿no? Y tuvo un segundo y después desapareció en el cielo. Cuando Y decís se posó, exactamente se dónde. posó. Claro, estaba en esa escuela que yo donde hice el jardín de infantes, que da vuelta toda una manzana, ahí en Australia, que ahora es Quinquela Martín, estuvo posado arriba del colegio, así que te diría un bajito, ¿no? O sea, teniendo en cuenta el edificio, y nada, después se fue. Pero fue muy extraño, ¿no? Por eso yo marco que el fenómeno OVNI no necesita de muchos escenarios exóticos, ¿no? Porque el escenario urbano es algo más común de lo que uno cree, ¿no? Está acá a la esquina, y por eso siempre pensé que el fenómeno OVNI no respondía a algo alienígena de movida, sino que estábamos ante otra cosa, ¿no? Y no sé si llamarlo bien terrestre o no, pero que es algo de este planeta, ¿no? Y a partir de ahí, tu interés, me imagino que originalmente nace para el lado de la ufología o de la ovnilogía, ¿no? No, vos sabés que, bueno, yo dejé pasar la ufología, lo que sí primero me atrapó y que vino a raíz de eso, increíblemente fueron las civilizaciones desaparecidas, con la Atlántida a la cabeza, ¿no? Pasó algo distinto. No es que la ufología no se me mete en el corazón, se me mete en las civilizaciones desaparecidas, ¿no? Como que algo me estaba como vinculado, ¿no? Yo sentí. Así que bueno, empiezo ya con la deducción de que la Atlántida había existido, no me preguntes por qué, tenía 11 años y yo decía la Atlántida, y en mi casa no era un tema que se hablaba, ¿no? No era que mis viejos me estaban hablando de esos temas, sino que es algo que estaba en mi aire, en mi propia persona, ¿no? Que llegué con eso, ¿no? Que sentía que eso había existido y que no había que nadie que me lo pudiera sacar de la cabeza de que no había pasado, ¿no? Así que bueno, fue que a raíz de eso que me compré el primer libro que tuve en mi vida, fue el libro de Berlitz, La Atlántida. Y nada, empecé un poco mi camino, pero ya te digo, tardaría muchos años en enfocarlo, porque yo, viste que cuando sos chico tenés esa etapa que decís, me gustan estos temas y quizás sea una fase que va a pasar, ¿no? O sea, como que, bueno, dice, sos niño y sos curioso y todo esto te parece asombroso y decís después, bueno, ya adulto lo voy a dejar y no sucedió, ¿no? Llegué adulta y la verdad que, bueno, empecé a tomarlo en serio, ¿no? Sentí que era un poquito mi camino, ¿no? Así que, bueno, nada, con un poquito de aprensión, de timidez, empecé a hacerme cargo de eso, ¿no? De que no se iba a ir. Por más que lo quisiera, no se iba a ir a ningún lado, ¿no? ¿Y cuáles fueron tus primeros pasos, más allá de la lectura? Me imagino que también habrás leído mucho en esa primera época, pero los primeros pasos fuera de la lectura, digamos, ¿qué fue tus Sí, primeras, no digo investigaciones, pero aquellas cosas que hiciste primeramente? y hice un viaje a los Andes, pero no con ojos como los que tengo ahora. No, los Andes me llamaron, diría yo, y esto fue fines de los 90 que empecé a ir, ¿no? Y cuando digo los Andes, Bolivia y Perú, ¿no? Que fueron mis primeros pasos, ¿no? Ahí es como que tengo como un clic interno también, porque si bien había leído mucho, había sabido de ciertas anomalías en construcciones, pero ver todo eso, ¿no? Empezar a meterme en esa historia como un poquito prohibida de América es como que me empezó a roer por dentro, ¿no? Y querer saber qué es lo que había sucedido, ¿no? ¿Qué era eso que no nos enseñaban en la escuela, ¿no? Que siempre la historia igual, siempre fue una de mis asignaturas favoritas, ¿no? Pero la historia americana estaba totalmente desaparecida de los manuales, ¿no? Se hablaba muy poquito, o sea, no, casi
las culturas clásicas, ¿no? Un poquito los incas, los mayas, aztecas, acá los diaguitas, ¿no? Aquí en Argentina, pero digamos no teníamos mucha cuestión con estos temas, ¿no? Es como que era muy tabú para hablar, ¿no? Así que fue un flash ir a esas regiones y empezar a ver eso, ¿no? Aunque sin meterme como me metí después, ¿no? ¿Qué región estuviste visitando en ese primer viaje, digamos? Y Tiahuanaco en Bolivia me mató, ¿no? Fue muy profundo lo que me sucedió y es la ruina que creo que son esas ciudadelas, siempre que puedo ir, la visito y es como que no deja de asombrarme, ¿no? Más que Machu Picchu, más que otra cosa, te diría. Después, bueno, empecé a ver, obviamente, las construcciones del Cusco, ¿no? Que hay ahí varias cosas para analizar y profundizar, ¿no? Pero digamos, Tiahuanaco creo que es la base, ¿no? Para entender que hay algo que no cierra, ¿no? Cuando se hablan de civilizaciones desaparecidas, de esta historia de América que todavía no entendemos bien, creo que observando Tiahuanaco se empiezan a abrir muchas puertas, ¿no? En la mente. Ya vamos a empezar a profundizar en todos estos temas. Primero quiero hacer una recorrida así más, entre comillas, superficial de tu historia y después vamos a meternos más de lleno en algunos temas. Y después, luego de ese viaje, regresaste y dijiste, ¿qué tengo que hacer ahora? ¿Para dónde me voy? No. Y bueno, en uno de esos viajes pasó otra cosa, que fue que tomé la ayahuasca. Tomé la ayahuasca y pasaron cosas, te diría, ¿no? Porque, y la tomé en un lugar que ya te digo, ¿no? En mi ignorancia no sabía dónde estaba haciendo el ritual, ¿no? Que era, después me enteraría, y por eso digo que tu vida está marcada, que alguien de arriba, viste, juega con vos a los lados, y era el templo de la luna, el templo del inframundo. Pero cuando hice el ritual de la ayahuasca, ahí en el Cusco, que fue cerca de Sacsayhuamán, donde está ese lugar, no tenía idea de que estaba en el templo del inframundo tomando la ayahuasca, ¿no? Y lo que eso significaba, ¿no? Porque cuando hice ese ritual, digamos, lo hice por curiosidad, éramos fui de viaje con dos amigas más, y bueno, y la verdad no teníamos idea de nada y era como una cuestión, hay que ir y tomar la ayahuasca y punto, y nada más, hacerse... Contale, porque seguramente muchos ya saben lo que es la ayahuasca, pero por ahí hay gente que no. Contá brevemente de qué significa y dentro de lo que se pueda contar, porque obviamente es una experiencia más personal, ¿qué fue lo que viviste al tomarla? Sí, digamos que bueno, en los 90 acá en la Argentina se empezó un poquito a hablar. Yo había leído igual se le llama la planta maestra, ¿no? La soga del diablo, le dicen algunos, ¿no? Es como un brebaje, ¿no? Muy fuerte, muy especial, que digamos te despierta un poquito los sentidos que uno siente tiene atrofiados, ¿no? Eso decían, ¿no? Pero bueno, había que comprobarlo, que era distinto, ¿no? Si eso era verdad, una especie de lisérgico pero no, porque nunca perdés la conciencia a nivel de otras cosas. Es otra cosa que pasa con este brebaje especial, ¿no? Que está muy atado a nuestras raíces andinas, ¿no? Y bueno, la verdad que lo hice en el Cusco, o sea, se dio la oportunidad en uno de los viajes, los primeros viajes, de hacerlo en el Cusco, y la verdad que, bueno, nada, si bien tuve miedo, le pedí como, no sé, pedí como permiso, ¿no? Esto tuvo una cuestión media rara que me fue sucediendo, como que algo me estaba como guiando, ¿no? Aunque no tenía iniciación de nada, ¿no? Y bueno, digamos, lo que sucedió con la ayahuasca fue que me marcó los lineamientos subterráneos que tomaría después, 10 años después casi. O sea, me fue marcando un poco el trabajo que vendría, ¿no? De alguna manera, ¿no? Aunque ya te digo, me tomaría mucho tiempo comprender todas esas señales, ¿no? Sí puedo contar una de las cosas pero no me pasaron muchas cosas, digamos, a nivel de experiencias extrasensoriales y eso, como muchos cuentan, ¿no? Tiene una base un poquito así psicodélica cuando te pega de algún modo. Y después sí tiene esta cuestión de la ampliación de los sentidos, ¿no? Que con la vista ves más allá, con los oídos escuchas cosas que normalmente no escucharías. Pero una cosa sí que me sorprendió es que me alineó los chakras.
viste que decir los chakras, los hindúes, o sea, yo no lo creía, decía, no, no puede ser. Lo primero que me hizo, me puso la espalda derecha, ¿no? O sea, me equilibró la espalda y empecé a sentir los chakras. Una cosa tremenda, digo yo, ¿no? Y yo decía, Dios mío, no, no, esto no es posible. Y después, bueno, entendería la vinculación que eso tiene de América con la India, bueno, muchas cosas que la ayahuasca, digo, y con una sola dosis me transmitió mucha información a futuro, ¿no? Ujú. Es todo un tema, yo creo que de esta tertulia hay muchos temas que dan pie a otras largas charlas en algún otro momento. El tema de la ayahuasca es un tema que también por ahí en algún día habría que profundizar, me gustaría profundizar puntualmente sobre ese tema, digamos, ¿no? Luego de aquella experiencia, ¿cómo siguió tu camino de descubrimiento? Bueno, otro de los clics que hice en esos viajes fue ir a visitar el Museo de las Piedras de Ica, ¿no? Que en ese momento eran unas piedras muy así controvertidas que se almacenaban ahí cerca del desierto de Nazca, ¿no? Por un médico que los cuidó toda la vida, que se llamaba el doctor Javier Cabrera. Tuve oportunidad de conocerlo en ese momento, un año antes de que él falleciera, que fue en el año 98. Y bueno, nada, fue también una experiencia, un temazo, fue ver esas piedras, ¿no? Estar charlando con ese médico que Benítez había convertido en una leyenda en uno de sus primeros libros, que es Existió otra humanidad, que es un libro que nada me había fascinado, y decía, esto no puede ser también, ¿no? O sea, más allá de todo lo ocurrido con las piedras de Ica, pero digamos, ese fue el primer tema que yo cuando volví a Argentina empecé a escribir. No, o sea, me lancé a escribir sobre ese tema. La espiral de Ica es un tema, un clásico dentro de todos los enigmas del mundo. Contanos también brevemente qué son las piedras de Ica y quiero ver cuál es tu opinión personal, vos que estuviste con Cabrera, que estuviste, me imagino, tocando las piedras, viendo las piedras en persona, conociendo más en detalle la historia que hay detrás de todas esas piedras. Quiero también saber tu opinión sobre todo eso. Pero primero contanos brevemente qué son las piedras de Ica. Bueno, es un hallazgo muy controvertido, ¿no? Que se dice que son piedras dejadas como legado por una civilización también desaparecida, muy, muy, muy antigua, que nadie conocía en el Perú, ¿no? Que un día un río se desbordó y estas piedras como empezaron a aparecer, ¿no? Con estos grabados extraños, ¿no? Y digamos, bueno, el doctor Cabrera llegó a almacenar 50.000 piedras con esos dibujos, esos grabados, ¿no? Que tanta controversia han causado, ¿no? Porque, digamos, no encajaba la historia, obviamente, la historia conocida, ¿no? La historia tradicional, recibió muchos ataques, fue muy perseguido. Un hombre que estuvo cuidando todo ese legado absolutamente solo, cosa que ya lo he visto bastante y eso también tiene un costo, ¿no? Que enloquece un poco a veces, ¿no? El fanatismo ¿no? Pero también lo entendía porque, bueno, digamos, parecía que a nadie le importaba, los arqueólogos rechazaban cualquier acercamiento con ese legado, lo negaban a muerte. Hay toda una cuestión en América, digamos, que tiene que ver mucho con la conquista, cómo estamos parados a nivel científico y a nivel de lo que podemos o no, de lo que se puede considerar real o no, o lo que se puede considerar serio o no, en cuanto a historia, es todo un tema. Así que bueno, digamos, las piedras de Ica, más allá de toda esa controversia, rompían con todo eso y bueno, pobre Cabrera sufrió, un médico realmente excelente en todo sentido, que podía haber tenido una carrera tranquila, se decide por este legado y bueno, su vida da un vuelco, ¿no? Para bien o para mal, ¿no? Y nada, bueno, es uno de los legados para mí más fantásticos y más extraordinarios que he podido llegar a ver, ¿no? Más allá de lo ocurrido. O sea, para vos puntualmente las piedras, digamos, o toda la historia que está detrás de las piedras son ciertas, digamos, o por lo menos no es un Yo fraude. Yo creo que digamos, hay algunas piedras que yo logré recoger testimonios de gente que trabajando en rutas, digamos, haciendo caminos, y esto me pasó después con tallos también, ¿no? O sea, cuando abrían la tierra, estas piedras surgían,
Más allá después de la controversia, de que muchos, obviamente hay todo un comercio, como pasa siempre, hay artesanos, ¿no? Obviamente que después vieron la beta, porque Cabrera también hacía lo mismo que el famoso Crespi, ¿no? Y decía, chicos, trae, ¿no? Quiero esta serie, que sigan, ¿no? Y bueno, quizás eso después empezó a desbordarse, ¿no? Pero de alguna manera creo que había cosas legítimas, y creo que siguen habiendo algunas cosas legítimas. Lo que pasa es que Cabrera decía que había un gran almacén que algún día iba a mostrar al mundo de dónde se extraían alguna beta madre, pero que eso nunca sucedió, por desgracia, ¿no? Se llevó algunos secretos a la tumba, pero he visto cosas muy extraordinarias en algunas fotografías que yo, en lo personal, también conservo, de algunos fenómenos que pasaban medios paranormales con esas piedras. Y tengo, bueno, amigos que han trabajado con las mismas, ¿no? Han hecho en algunos análisis, experimentos, pero bueno, digamos, hay una gran controversia porque obviamente ha primado de que esas piedras, la mayoría son falsificaciones, cosa que, bueno, en cierta manera es cierto, hay un grado alto de falsificación, pero creo que sí, que hay un porcentaje de que debe volverse a estudiar, ¿no? Volverse a analizar con otros ojos, pero creo que quizás no son los tiempos todavía para que tengamos la mente más abierta para hacerlo, ¿no? Y según tu opinión personal, ¿quiénes serían los autores de las piedras reales, digamos, y qué mensaje o qué querían transmitir con esos grabados? Es difícil saberlo, ¿no? O sea, es difícil decir si hubo una civilización tan antigua y tan poderosa como para haber dejado, pero por otro lado, bueno, la historia de Perú en sí misma es una serie de enigmas que todavía tenemos que dilucidar, ¿no? Es enorme, los vacíos históricos que tenemos, nos falta mucha información, ¿no? Con respecto a lo ocurrido en los primeros tiempos de América. Podría ser que algo, lo pasa que, bueno, Cabrera decía que estos seres llegados de las Pléyades, había una connotación más alienígena, bueno, hacía confundir un poco el legado, ¿no? Otros piensan que son como especies de dejados por alguien, ¿no? Como por alguna sociedad secreta, ¿no? Que de alguna manera deja cierta información, ¿no? Cosa que no me extrañaría, que podría ser, ¿no? Sacándolo del lugar de siempre, ¿no? Que alguien esté como tirando esa información, ¿no? Para ver qué ocurre, para ver cómo lo tomamos, ¿no? Una especie de experimento social también, ¿no? Como lo ocurrió después también en España, ¿no? Con un famoso caso, ¿no? Que le tiraron piedras cuando descendieron de un ovni con grabados, ¿no? Bueno, yo creo que hay algo de eso, una especie de experimento social con respecto a recuerdos viejos de nuestra historia pasada, a ver cómo la gente lo asume. De alguna manera las piedras parecen representar eso, ¿no? Podrían representar eso. Siguiendo con este viaje virtual, porque esta tertulia, por lo menos en esta parte, se está convirtiendo en un viaje que estamos recorriendo junto con vos diferentes lugares que visitaste. Dejamos por el momento las piedras de Ica, que también es un tema que algún día podríamos abordar específicamente. ¿Y cuál sería nuestra siguiente parada en este viaje? Decime vos. Se llama, empieza con T o con C, con Cueva. No, decime vos. Un largo viaje ecuatoriano. ¿Estás hablando de un largo viaje ecuatoriano? Eh, bueno, Tallo lo quería dejar por un poquito más adelante, vamos, porque es como un plato fuerte, Tallo. Sí, Eh, decir. contame, y acá en Argentina, porque también nos fuimos, como bien decís, Perú, Bolivia, la región andina en general, tiene una cultura más que exquisita y desconocida a la vez. Muy profunda en todo sentido, digamos, en sus conocimientos que son astronómicos, científicos, espirituales, mucho más elevados que los nuestros. Pero vamos a un poquito a Argentina. Si yo te pido, bueno, hablame de algún lugar de acá de Argentina que vos digas, vale la pena mencionarlo. ¿Cuál me dirías? Y te diría Córdoba. No, te diría Córdoba por ahora, ¿no? Hay otras regiones que quizás parecen
centrar enigmas, ¿no? Pero Córdoba parece ser un punto focal en Argentina, porque es un lugar que voy conociendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Y entiendo que hay muchos misterios en Córdoba. Pasa que Argentina todavía está por hacerse, digo, en muchas cosas, ¿no? Parece costarnos más ahondar, ¿no? Parece estar como más protegido por algo que impide un poco escarbar en su antigüedad, en las culturas que nos precedieron, ¿no? Una cultura igual que me fascina y que me gustaría visitar alguno de sus vestigios, es la de la Guada, ¿no? Es la cultura catamarqueña, que me parece una de las cosas más asombrosas que tenemos como país, ¿no? Esa es una cultura de más de 1000 años, ¿no? Que hacían pirámides, trabajaban piedras muy, metales muy pesados, o sea, una cultura realmente extraordinaria, ¿no? Y rara, extraña, y que se conecta, esa cultura a veces se conecta con la de Tiahuanaco, eso lo fui descubriendo con el tiempo, ¿no? La cultura Guada está conectada con Tiahuanaco. Si vos vas al museo de Tiahuanaco, dejado por Ponansky, cuando entras, está una de las efigies de la Guada, lo cual es muy impresionante. Y una de sus, no es cualquier efigie, ¿no? Esa que parece una especie de astronauta, ¿no? Que es muy llamativa, ¿no? La Lafont, ¿no? Como se le llama, después si la buscan, ¿no? La piedra Lafont. Y digamos, eso es muy especial para nosotros, ¿no? Tener una conexión justamente con una de las culturas que digo que más me rompieron la cabeza, ¿no? Y que está acá, justamente en Argentina, ¿no? La Guada conectado con Tiahuanaco, te podría decir. Si bien más de uno, como en mi caso, luego de esta charla va a googlear sobre la cultura Guada, contanos, también como en todos los casos anteriores, contanos brevemente cuál es esta cultura, o sea, por lo menos la versión oficial, digamos, de esta cultura. Y esta cultura le estudió mucho Rex González, que es uno de los arqueólogos más prominentes que tuvimos en este país, ¿no? Y dejó un libro, varios trabajos, ¿no? Y ya te digo, se ha ¿cómo se llama? Excavado muy poquito y se encontró hace unos años una especie de pirámide, pero en forma escalonada, ¿no? Como la de Saqqara, ¿no? Como la primigenia egipcia, que creo que es la base. Vos fíjate que la pirámide de Saqqara es la base de las pirámides escalonadas sudamericanas, ¿no? O de toda América, ¿no? Lo que habla, ¿no? De lo primigenio de Egipto está acá como replicado, ¿no? Eso es muy interesante. Y bueno, esta cultura dejó pirámides, ya te digo, trabajó los metales que era muy difícil fundirlos o hacerlos, y dejó preciosos legados a ese nivel, digamos. Me pareció muy avanzada, ¿no? Se ha descubierto casi nada todavía, ¿no? Pero digamos, me parece que y tiene más de 1000 años de antigüedad, y esta vinculación con Tiahuanaco creo que bueno, es fascinante en todo sentido. Ojalá nos enseñaran mucho más, ¿no? Hay toda una controversia, por ejemplo, porque muchas de las cosas de la Guada lo tiene el Museo de la Plata, y ha sido reclamado ahora desde Catamarca, y hay una controversia de años, ¿no? No, es como que imagínate la importancia, porque el Museo de la Plata no quiere saber nada de devolver las piezas que tiene, de devolverlas a Catamarca, así que bueno, es una cultura realmente muy importante para nosotros.